Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de charlas de filosofía de la mente y cognición. Nuestro conferencista de hoy es Anderson Pinzón Duarte. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y también doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en filosofía de la mente y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de la Frontera, en Chile. Bienvenido, Anderson, tienes la palabra. Bueno, David, muchas gracias. Primero que todo, quiero en serio dar las gracias por el espacio para que todos hablemos un rato, porque siempre en muy pocas oportunidades he tenido como la fortuna de encontrarme con gente que sabe de esta clase de temas y que me puede como hacer muy buenas preguntas y me puede ayudar a pensar. Y es más inusual encontrar que sean amigos, ¿sí? Entonces, eso me parece genial. Entonces, les quería dar las gracias a José y a David por la invitación, por el momento. Me encanta poderlos ver otra vez, me encanta poder discutir con ustedes de filosofía, que hace mucho tiempo no lo hacemos, muchísimo. Entonces, espero que sea una buena oportunidad para encontrarnos con nuestras nuevas versiones y nuestros viejos hábitos. ¿Listo? Entonces, nada, lo que les quiero presentar a continuación es am, como la versión general del proyecto que estoy intentando desarrollar acá. El proyecto está basado en lo que hice en mi trabajo doctoral. Mi trabajo doctoral fue acerca del fenómeno de la atención conjunta y ahí pretendía yo como ofrecer una respuesta a la pregunta ¿qué es la atención conjunta? Entonces me lancé a decir algo y sobre esa idea monté otra idea, ¿sí? Entonces, la segunda parte de esta idea es lo que intento como presentarles a continuación. Es como un siguiente paso, o más bien, es el esbozo de un siguiente paso para la discusión sobre la naturaleza de la atención conjunta, para como no generar como expectativas innecesarias. De una vez digo que el asunto tiene que ver con la idea en general de pensar que existan episodios de atención conjunta mediados tecnológicamente, mediados digitalmente, como por ejemplo en este caso donde estamos viéndonos a través de varias pantallas y a lo mejor podemos tener un tipo de interacciones con percepciones, pero no es claro si nosotros podemos tener episodios de atención conjunta en estos contextos. Mi intuición y lo que presenté un poco como parte del proyecto postdoctoral que estoy como comenzando oficialmente hasta ahora en Chile. O sea, llevo como oficialmente ya como que unos 10 días y como de corazón como unos 20 días, como arrancando, listo, toca hacerle. Entonces, lo que quiero es como presentarles una hipótesis como de cómo creo que se puede desarrollar, ¿sí? Más que llenarlos de datos, quiero como llenarlos de ideas y de preguntas y que ustedes me ayuden a pensar si está demasiado loco, si necesito como irlo corrigiendo en el camino. Entonces, el título de la presentación es La presencia del otro en la atención conjunta. La, parte de la preocupación que surge acerca de como el rol del otro en esta clase de episodios tiene que ver con la idea de que los episodios que son conjuntos involucran a dos personas necesariamente y las involucran en términos de sus percepciones, de sus creencias, de sus deseos, de sus deseos, pero de sus emociones, perdón, de sus afecciones. Y es raro pensar que, que uno pueda como decir lo siguiente, y es como que el otro, eso es lo que espero decir, que el otro se presenta un poco de manera tardía en los episodios de atención conjunta. No se presenta de manera inmediata, no se presenta al inicio del episodio, sino termina presentándose al final. Y esto casi que es un performance porque así va a ser en la presentación. Yo voy a terminar hablando de la presencia del otro un poco de la mitad para abajo, donde va apareciendo el otro y la discusión sobre el otro, pero tiene una buena razón de ponerlo en esos términos. De hecho, es como lo que voy a hacer a continuación, es mostrarles el título real de la presentación. El título real de la presentación es este.
no se sientan engañados, el punto es exactamente el mismo, sino que al construir la presentación en estos días e ir haciendo apuntes, me di cuenta que el punto tiene que ver con la noción central alrededor de la atención conjunta, del que ya vamos a hablar un poquito, que es la noción de apertura. Entonces, de lo que quiero hablarles es de cómo es la presencia o cómo podría ser la presencia de la otra persona en los episodios de atención conjunta, ¿sí? Y esto ocurre exclusivamente y principalmente en la experiencia que está detrás de los episodios. Este es como el marco general. Voy a ir explicando todas estas cosas que acabo de decir paso a paso, entonces voy a arrancar bien. Entonces, a mí me encanta esta cita, me encanta esta expresión, porque está muy austral, además, ¿sí? Está muy pegado al momento de la vida. Y es la idea de que, no sé, tenemos como hay momentos en la vida donde nosotros tenemos un entendimiento con otras personas tan potente que parece que uno no necesita hablar y parece que estamos pensando lo mismo, estamos sintiendo lo mismo. Esta palabra que está como, creo que puede estar dentro de los Guinness Records como las palabras más complejas, más largas. Yo no sé, Google dice muchas cosas locas, pero es una expresión de una de las tribus de la Patagonia chilena y argentina que expresa exactamente esta idea, como esta cosa de ambos sabemos que queremos hacer algo, pero no nos animamos a expresarlo. La idea es que nosotros no nos quedemos ahí. Creo que en muchos casos, muchos episodios de atención conjunta o muchos casos que nosotros podemos llamar de episodios de atención conjunta terminan en este estado y donde no se alcanzan a expresar completamente. Por eso los traigo aquí, pero simplemente es la idea de vamos a evitar precisamente esto. Este fenómeno descrito aquí por esta palabrita es lo que vamos a intentar como evitar. Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Intenté practicar muchas veces para leerla, pero no lo voy a leer. Es no eso. Vamos a intentar hacer no eso. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, así como puesto en términos generales, la idea es llegar a la afirmación de que la atención conjunta no requiere de la presencia del otro, no requiere del otro co-attender, como, ay, me falta una T, sí, no requiere del otro coperceptor. Pero así puesta es muy gruesa, entonces yo la reformulé un poquito porque dice como que dos sujetos están atendiendo conjuntamente a lo mismo sin que uno de los dos no esté presente. Eso suena raro. Eso parece contraintuitivo porque parece que los episodios de atención conjunta requieren que dos personas estén presentes para que haya la conjunción de los dos. Y lo que yo quiero decir es que a lo mejor no. Entonces yo quiero reformular esto de una manera un poco más sutil. Lo quiero reformular así. Lo que quiero decir es que la apertura de la atención conjunta no requiere de la percepción de la presencia material del otro. Y esa es la conclusión a la que quiero llegar. Es importante que yo arranque por la conclusión y decirles qué es lo que quiero hacer porque me permite organizar la presentación de la siguiente manera. Me permite decir como, mire, si el asunto es que la apertura de la atención conjunta no requiere de la percepción de la presencia material, necesito ser capaz de decir en qué consiste un poco la apertura, qué es lo que está involucrado en la famosa apertura de la atención conjunta y qué voy a entender por percepción de la presencia material del otro. Entonces, básicamente, la apertura, lo voy a decir, pero lo voy a terminar explicando un poquito más y me voy a alargar un poquito más en la presentación, pero la apertura se puede caracterizar de una manera adecuada, creo yo, en términos de un entendimiento de que se comparte percepción. Un entendimiento, usualmente un entendimiento perceptual, es como si estuviera disponible a la percepción inmediatamente, que estoy compartiendo percepción. Ese sería como el rasgo que caracterizaría la apertura o como la manera en la que nosotros podríamos caracterizar la apertura de la atención conjunta. Y por presencia material, básicamente, o por percepción de la presencia material, lo que quiero decir es la percepción del cuerpo del otro. Entonces, lo que pretendo intentar decir, o pretendo ilustrar más bien, es que puede haber episodios de atención conjunta en el sentido que puede haber episodios de apertura sin necesidad de tener experiencia perceptual del cuerpo del otro. El otro puede estar ausente en ese sentido. Yo no necesito ver su cuerpo, no necesito percibir su cuerpo para tener atención conjunta con esta persona. Esa es la idea, ¿sí? Que
puesto así de pronto no suena tan loco, pero bueno, este es como el propósito de la presentación. Entonces, el plan de trabajo es ese. Voy a pasar por 4 momentos, unos más largos que otros. Entonces, voy a intentarles explicar en qué consiste un poco la apertura de la atención conjunta y más bien para qué es eso. No voy a hacer una reconstrucción de todos los pedacitos, voy a intentar dar líneas generales sobre cómo entiendo la discusión y para qué, que creo que es una manera distinta de cómo se suele entender esta partecita de la discusión sobre la atención conjunta. Después voy a presentar una explicación que me parece increíblemente razonable y que me gustaría seguir y que nos compromete con la idea de que cuando tenemos apertura, tenemos presencia material del otro, que no podemos tener apertura sin presencia material del otro, y esa es como la explicación más sensata y la explicación que suele ser estándar. No es la más estándar, pero suele ser estándar y es como de las más razonables. Después, lo que les diré es como, tengo un motivo, tengo un deseo, eso es como es un pensamiento con el deseo, precisamente esta tercera parte donde les digo, mira, yo creo que no, y creo que hay casos donde no, y es cuando voy a hablar de los episodios de atención conjunta mediados digitalmente, y les voy a decir como, mire, aquí, pues digo, motivos sin razones, como, mire, les voy a presentar mi motivo para hacer este proyecto, pero todavía no he construido el argumento que me permita decir que sí es posible. Como que parte del proyecto es construir el argumento, ¿sí? Entonces, la siguiente parte, que sí lo llamé el norte, debía haberlo llamado el sur, pero lo que llamé el norte, sí, ya terminando la presentación me di cuenta y dije, no voy a cambiar todas las diapositivas de aquí. Pero es como la propuesta teórica que estaría detrás de la posibilidad de que haya episodios de atención conjunta mediados digitalmente. Es como, voy a ofrecer o me gustaría ofrecer otra manera de entender, en particular la apertura. Me gustaría ofrecer una manera distinta de entender la apertura de la atención conjunta que me permita meter esos casos ahí, me permita meter los casos de interacciones o cooperaciones o episodios de atención conjunta mediados digitalmente y darle sentido, ¿sí? Esa es como la idea, el plan de trabajo en esta presentación. Entonces, arranquemos por la primera parte, la apertura de la atención conjunta. Entonces, usualmente, la gente que me ha escuchado hablar de esto siempre ha visto el mismo video y la misma cita, y casi todo el mundo arranca por ahí, porque Peacock escribió este artículo en el 2005, cuando más o menos se volvió a retomar filosóficamente el tema de la atención conjunta, entonces, como un tema filosófico. Entonces, lo que hace es describir un caso donde dos padres están viendo como su hijo está dando como sus primeros pasos, y lo que dice es como, mire, lo que tenemos es como dos personas viendo el mismo episodio, en este caso viendo el niño o la niña, no me acuerdo si creo que es una niña, como dando sus primeros pasos, y ambos, lo que dice ahí es como, ambos están conscientes, para ambos es completamente claro que el otro está percibiendo lo mismo, en parte porque toda la atención, dice, está completamente abierta. Dice, todo está a la vista, nada está oculto, al menos relativo a la atención. Es decir, como que el hecho de que se esté compartiendo atención, el hecho de que ambos estén percibiendo lo mismo, está abierto en el sentido que está como disponible, como que es obvio, no sé si la expresión sea obvia, sino que está dado que ambos están compartiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más relativamente técnico, que también es muy intuitivo, es que vamos a hablar de la apertura de la atención. Dice como, la apertura en la atención conjunta suele ser caracterizada como el entendimiento o el conocimiento perceptual. Aquí no es tan claro si uno lo debe llamar conocimiento, pero dejémoslo así, de que la percepción, el objeto de percepción y todo el episodio que está ahí involucrado está siendo compartido por los participantes, ¿sí? Entonces, tenemos un episodio de atención abierta o tenemos una atención abierta cuando los que están participando en el episodio entienden o saben que están compartiendo percepción con el otro. ¿Mm? Ojo que la expresión es compartir. Entonces, lo suelo poner así, como la apertura es el entendimiento perceptual de que comparto percepción con el otro. Todo bien. La mayoría de explicaciones también lo ponen en estos términos. Dicen, la apertura
es el entendimiento perceptual de que yo percibo lo mismo que el otro. Fíjense que no son exactamente lo mismo. Decir que comparto percepción con alguien no es exactamente lo mismo decir que percibo lo mismo que el otro. En parte porque si uno lo mira detenidamente, el que está a la izquierda, o a mi izquierda, sí, implica el que está a la derecha, es decir, compartir percepción implica, o saber que comparto percepción, implica saber que percibo lo mismo que el otro, pero no al revés, ¿sí? O sea, entender que yo percibo lo mismo que otra persona no implica que yo comparto esa atención, que yo comparto esa percepción con la otra persona. Y esta sutileza permite como generar un mapa de las diferentes discusiones y las diferentes maneras en las que se ha venido entendiendo el fenómeno de la atención conjunta. La gente suele caracterizar el fenómeno de la apertura de la manera que está en el lado derecho de la pantalla, la que dice que estoy percibiendo lo mismo, pero esta manera de describirlo suele tener problemas. Ahorita voy a decir cuáles son los problemas. La mejor manera de caracterizarlo es en términos de compartir percepción, pero eso también es difícil, porque parece que no tenemos unos recursos adecuados cognitivos o una descripción de los recursos cognitivos que tenemos que nos permita llegar a decir en qué sentido se comparte percepción con otra persona. Entonces, yo lo pondría así, es como, a ver, ¿para qué necesitamos en general la noción de apertura? Muchas veces en las discusiones con otros filósofos, con otras filósofas alrededor de este punto, la respuesta era como, venga, eso no se necesita. O sea, entiendo qué significa que sí, al menos teóricamente, que dos personas compartan percepción, al menos entiendo lo que usted desea, pero ¿para qué? ¿Qué clase de episodios o qué clase de cosas, qué beneficio teórico tenemos si nosotros apelamos al fenómeno, a este fenómeno de la apertura? Parte de la respuesta tiene que ver con la construcción de la noción de atención conjunta. La mayoría de psicólogos, filósofos, incluso en los últimos, al principio de este año salió como las últimas versiones o no me acuerdo cómo lo llamaban, como las nuevas aproximaciones al fenómeno de la atención conjunta. Los he estado leyendo y al final es como que casi ninguno de ellos está de acuerdo sobre qué cuenta como atención conjunta. Es decir, parte de la discusión difícil sobre este fenómeno descansa en el hecho de que nosotros tenemos un mismo término, atención conjunta, para llamar y para nombrar, para referirnos a diferentes clases de episodios de interacción que no son los mismos. Entonces, como que la noción de apertura lo que me va a permitir es como separar los fenómenos y decir, mire, estos que necesitan apertura son los fenómenos que vamos a llamar fenómenos de atención conjunta y los otros, aunque se parezcan, no lo son. Entonces, ¿cuáles son cómo es el degradé acá? Tenemos en el lado izquierdo el caso claro. El caso claro es que podemos tener dos personas atendiendo individual y paralelamente a algo. Como el ejemplo clásico es como dos personas que se enteran que está la luna, aunque bueno, la luna es un objeto muy difícil, pero que de hecho hace poquito hubo un eclipse, entonces dos personas salen a su ventana a ver la luna y están viendo la luna, pero ninguno de los dos se entera que el otro está viendo la luna. Entonces tenemos un caso de atención paralela exactamente a lo mismo, pero que se puede describir perfectamente como dos casos de percepciones individuales, ¿sí? Y son percepciones individuales porque no requieren del hecho de que nosotros estemos compartiendo atención, ¿sí? Para explicar ese fenómeno, la noción de apertura no se necesita. Entonces, esos son los casos fáciles. Los casos más complicados son los casos donde hay interacción e incluso la interacción de uno depende del otro, pero que no necesariamente involucran apelar necesariamente al hecho de que se comparte percepción. La manera general de ponerlos, como yo los quiero poner, es como los casos de espionaje o de espionaje mutuo. Parte de la idea cuando uno está espiando a alguien es ver lo que está viendo para saber qué es lo que está haciendo. Entonces uno puede determinar, siguiéndolo, como qué es lo que ve, qué es lo que está haciendo, y uno ve lo que está haciendo y uno puede decir, mire, yo sé lo que está viendo, yo estoy viendo lo mismo que él, ya sé qué es lo que va a hacer, va a escoger un objeto, se va a ir con este carro, qué sé yo. Cuando uno está espiando a alguien, uno sí necesita la idea o necesita operar el recurso de, él está viendo lo mismo que yo. Lo mismo pasa si uno dice como,
a ver, ¿qué pasaría si la persona que estoy espiando también me está espiando? Si la persona que estoy espiando también me está espiando, pues va a pasar el caso donde ambos vamos a saber qué es lo que estamos percibiendo ambos. Para que exista el espionaje mutuo efectivo, necesitamos saber esto, necesitamos garantizar que cada persona sabe qué es lo que el otro está percibiendo, pero si el espionaje es adecuado, si es exitoso, ninguno de los dos sabe que el otro lo está persiguiendo. Si no, pues se cae el truco del espionaje. Entonces, parte del éxito de lo que requiere el espionaje mutuo es que no haya apertura. Y en muchos casos de interacciones, como por ejemplo los casos de competencia, requerimos nosotros la noción requerimos nosotros de la idea de que nuestro contrincante sabe lo que estamos viendo. Por ejemplo, los ejemplos clásicos en este caso son en partidos de baloncesto, en partidos de fútbol, dos personas están compitiendo por el mismo balón, por ejemplo, corriendo detrás para agarrar un balón de baloncesto, y ambos saben lo que el otro está percibiendo porque necesitan regular sus conductas para ganarle al otro. Si no, yo no puedo dar cuenta del éxito en la competencia. Pero no necesitamos compartir atención. No necesitamos de ninguna manera. Podríamos hacerlo, claro. Y lo que hacen la mayoría de explicaciones sobre la atención conjunta es pasar del hecho de que tenemos una especie de atención mutua a lo que el otro está percibiendo, de pasar del hecho de que la percepción sea mutua, saltan al hecho de que la percepción es compartida. Pero los casos de competencia muestran que yo no necesito apelar a que ambos sabemos que ambos estamos viendo lo mismo. No necesitamos apelar a que compartimos percepción para explicar el éxito de la competencia. Solamente necesitamos apelar al hecho de que cada una de las personas sabe lo que el otro está percibiendo. Pero que cada una de las personas sepa lo que el otro está percibiendo no implica que ambos sepan que están compartiendo lo que están percibiendo. ¿Sí? Entonces, yo creo que en la mayoría de casos, y eso es una cosa que podemos aclarar si quieren en la sección de preguntas y respuestas, pero en la mayoría de casos de atención conjunta caen acá. La mayoría de casos de discusión sobre atención conjunta terminan cayendo acá, en esta segunda parte. Lo que yo creo que funciona como episodios de interacción que requieren la noción de atención conjunta, que requieren la atención de apertura, perdón, son los casos de cooperación. Son los casos de cooperación, básicamente los casos de cooperación basados en percepción. Entonces, aquí hay de muchos tipos, de muchos casos, cooperación con niños, construir cosas, hablar con otra persona, bailar con otra persona. Uno de los ejemplos que suelen ser traídos en estos casos es como componer una canción con otra persona, cuando yo estoy improvisando musicalmente con otra persona. Como que estos casos de cooperación de cooperación basada en percepción requieren la idea no solamente de saber lo que el otro está percibiendo, sino requiere la idea de que estemos compartiendo percepción. Si no, no podemos dar cuenta del carácter cooperativo de esta clase de actividades. Esto se refleja, esto es como tiene una discusión paralela a la manera en la que nosotros explicamos el conocimiento común en las conversaciones. Como que para que exista una conversación necesitamos un conocimiento común entre dos personas para que la conversación sea exitosa. Esto es como toda la discusión de Grice y Schiffer sobre lo que significa conocimiento común. Y lo que ellos dicen es como, para que nosotros podamos cooperar durante un episodio de conversación, necesitamos estar basados en que conocemos más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, basado como en esta discusión en filosofía del lenguaje, lo que hace la gente que discute sobre atención conjunta es pasar ese esquema a la cooperación basada en percepción, como cuando yo estoy moviendo algo con alguien o cuando yo estoy construyendo un objeto con alguien, ¿sí? O cuando yo estoy haciendo como conjuntamente y cooperativamente. Entonces, como les decía, tenemos como los casos así, tenemos el caso de señalar, de mostrarle algo a alguien, que son los casos típicos. Otro de los casos típicos en atención conjunta es seguir la mirada, el famoso gaze following. Otro de los casos es ver una película con alguien en cine o ver una película en cine con un montón de gente. Como les decía ahorita, la competencia por un balón de fútbol o los casos de competencia, los casos de construcción conjunta de objetos, ver una película con alguien solo en la casa. Fíjense que el ejemplo de arriba es un poquito distinto al de abajo. Estoy hablando de dos personas viendo una película. Escribir con alguien un texto, escribir colaborativamente.
y el famoso ejemplo de la banda de jazz o del cuarteto de jazz. Esta es una versión en Lego que me pareció muy bonita, entonces por eso la puse ahí. Entonces, qué nos trae la discusión? Lo que nos trae la discusión es esta separación. Los casos que están a la izquierda son casos que no son casos de atención conjunta. Y no son casos de atención conjunta porque pueden ser explicados sin necesidad de apelar a la apertura, sin necesidad de apelar al hecho de que esta gente sabe que está compartiendo. Inclusive el caso de ver una película juntos. No es obvio. No creo que todos los casos sean casos de no atención conjunta, pero creo que la mayoría de casos de ver una película con alguien sí cuentan como casos de atención mutua de pronto, pero no conjunta. ¿Sí? En cambio, los casos donde uno está cooperando, por ejemplo, para construir algo, como, a ver si me funciona, ¿sí? Como este caso, ¿sí? O este caso, ¿sí? En estos casos, o este caso, donde estoy construyendo una pieza musical, en estos casos necesariamente necesitamos apelar a la noción de apertura, porque son casos donde estamos colaborando basados en percepción. La colaboración que ocurre en estos episodios necesita de la percepción. Entonces, ¿qué fue lo que les acabo de decir? Como todos los casos de la izquierda se explican a partir de la noción de yo sé que el otro percibe lo mismo que yo percibo lo mismo que el otro, o que el otro percibe lo mismo que yo, ¿bien? Pero los casos de la derecha se explican a partir de la noción de comparto percepción con el otro, o sea, entiendo que comparto percepción con el otro. Listo, esto nos da una idea. Una cosa que he sugerido en otro lugar es la idea de que la manera de caracterizar la conducta, cómo luce conductualmente la atención conjunta, es más o menos lo que estoy llamando aquí la descripción canónica. ¿Sí? Es como, la descripción canónica lo que indica es que la atención conjunta es el nombre que nosotros le damos a un tipo, como un episodio de interacción social, ¿sí? En el que se resuelven tareas, esta es la parte más importante, se resuelven tareas cooperativamente y que están mediadas por la comunicación. Esos son los episodios de atención conjunta. Para completar la descripción, lo que uno dice es que esos son dependientes de la percepción que se explica a partir de la apertura. O sea, nosotros necesitamos explicar el éxito en la resolución de tareas, el éxito en la cooperación, lo necesitamos en esta cooperación basada en percepción, necesitamos explicarlo a partir de la noción de apertura. Entonces, eso me permite restringir que solamente un conjunto de episodios específicos, como los que están en este circulito verde, son los que van a contar como episodios de atención conjunta. Eso es importante para la parte final de la presentación, ¿sí? Entender que esos son los casos que yo estoy llamando casos de atención conjunta. Entonces, sigamos. ¿Cómo explicamos la atención conjunta y por cuál es la explicación más sensata? Entonces, si la apertura es un entendimiento perceptual acerca de que está siendo compartido, de que el ambiente se está siendo compartido, una pregunta razonable es como, yo la pongo en estos términos, es como, ¿cómo está dada la percepción el ambiente material durante los episodios de atención conjunta? Como, ¿qué es lo que percibe la gente? Si la apertura es un asunto que tiene que ver con la percepción, principalmente, tiene que ver con la manera en que la gente sabe perceptualmente que el ambiente está siendo compartido. Entonces, una pregunta filosófica aquí es como, ¿qué es lo que está dado a la percepción para que la gente sepa eso? ¿Sí? Entonces, una manera de transformar esta pregunta es como, ¿cómo describo esto? ¿Cuál es la descripción adecuada de lo que está siendo percibido durante un episodio de atención conjunta? Y la respuesta deseada es que lo que está siendo percibido es un rasgo del ambiente material dado como compartido. Esto no me dice mucho, pero lo triste e interesante de la discusión es que creo que no podemos decir una cosa diferente. Si intentamos explicar en qué sentido algo puede estar dado de manera compartida, sin utilizar la noción de compartido, caemos en problemas. Entonces, lo que voy a intentar como ilustrar a continuación, cuáles son esos problemas, que hace parte de la discusión clásica sobre la noción de atención conjunta y la apertura. Entonces, tenemos una descripción como rica, digo yo, cargada, de lo que está siendo dada la percepción y una descripción un poquito más liviana de lo que está siendo dada la percepción. ¿Sí? Entonces, la cargada se puede enfocar en el ambiente o se puede enfocar en el otro, como
lo que yo estoy viendo es el ambiente, lo que yo estoy viendo es el otro. Como lo que estoy percibiendo principalmente es la manera en la que yo describo lo que se está percibiendo, lo puedo enfocar o en la manera como el ambiente se está dando, como los objetos se están dando, o en la manera como el otro se me está dando. Estas dos versiones están en la discusión sobre la atención conjunta. Entonces, una rica enfocada en el ambiente, es decir, que percibo el ambiente como dado como compartido. Esto es como muy cerca a la respuesta deseada, pero no es muy cerca porque es exactamente la misma. Entonces, como que ahí no hay mucha gracia. La que está enfocada en el otro, que es rica, dice como yo percibo que el otro, ¿cómo es? Percibo al otro como percibiendo lo mismo que yo. Entonces, no solamente percibo que algo está siendo percibido por el otro, sino que lo percibo como percibiéndolo como yo lo estoy percibiendo, ¿cómo es? Percibiendo lo mismo que yo, como que el objeto, yo veo que el otro, lo que estoy viendo, es que el otro está viendo lo mismo que yo. Esta es un poquito rica porque necesitamos una estructura bien grande, cognitiva y también fenomenológica para describir que eso es lo que está siendo dado a la experiencia o a la percepción del sujeto. Las más livianas simplemente son decir como, mire, en el ambiente lo que estoy viendo es que percibo el ambiente como siendo percibido por el otro. Es como, veo que alguien está percibiendo esto, que es diferente a esta primera, sutilmente diferente. Y en cambio, tenemos una versión súper liviana de lo que está haciendo la percepción, que está enfocada en el otro, al decir como que percibo al otro como percibiendo algo, como cuando uno está en la actitud de intérprete y ve que alguien está percibiendo algo. Entonces, quiero señalar una cosa que es la que está aquí abajo y hace parte de mi discusión central. Hay una de estas descripciones que va a ser la correcta, pero cualquiera de ellas ofrece una descripción del mundo en términos de aspectos del mundo singulares y seguramente reidentificables. Es decir, si yo me concentro en el ambiente y veo que el ambiente está siendo percibido por el otro, es un rasgo singular del ambiente el que está siendo percibido por una persona en particular. O si me concentro en el otro, veo a alguien en particular viendo lo mismo que yo o viendo algo. En cualquiera de los casos, lo que estoy ofreciendo es una descripción de el mundo tal como lo estoy viendo en términos de objetos. El cuerpo de una persona, que es lo que voy a intentar decir, o un objeto allá, o un rasgo allá en el mundo, pero localizados espacialmente. Y eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, lo que es importante decirlo, porque mi propuesta va a ser distanciarme de esa partecita, solamente de esa parte. Entonces, en estas 4 versiones, que todas comparten el hecho de estar diciendo que los rasgos del mundo que están siendo percibidos son singulares, son particulares y reidentificables, 3 de ellas están radicalmente mal. ¿Por qué? Estas 3. ¿Por qué? Porque estas 3 apuntan a intentar decir cómo el ambiente está siendo compartido sin mencionar la expresión de que está siendo compartido, sin mencionar el hecho de que está siendo compartido. Eso es una estrategia interesante porque uno desearía poder ofrecer una versión informativa de qué es ser compartido en la percepción. Pero cuando uno intenta ofrecer una versión informativa de esto en términos de algo es compartido cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que se suele conocer como un análisis reductivo, reducir el fenómeno de compartir a otros fenómenos cognitivos, ese paso resulta problemático porque no hay manera de alcanzar de las partes de abajo, no hay manera de alcanzar la parte de arriba que es estar siendo compartido. Entonces, ¿Cómo intentamos explicar esto? Diciendo esto, como que las explicaciones que son reductivas buscan como construir algo que es conjunto a partir de elementos que no son conjuntos, sino individuales. ¿Sí? Todas las descripciones de todos estos casos, de esta descripción y esta descripción, son descripciones de experiencias individuales. Acerca de algo en el mundo, pero son descripciones de experiencias individuales. Y lo que nos ha enseñado parte de la discusión sobre como estos análisis reductivos de la atención conjunta es que se van siempre a una regresión al infinito. No reconstruir todo el argumento estándar sobre cómo se van al infinito, pero la intuición general es como para que
para que dos personas que, por ejemplo, entiendan esta. Percibo al otro como percibiendo un rasgo del ambiente. No, perdón, esta mejor. Entonces devolvamos esta. Percibo al otro como percibiendo lo mismo que yo. Para que esto pueda ser compartido, necesito garantizar que el otro sepa que yo estoy viendo lo mismo que yo. Yo estoy viendo lo mismo que él. Y él tiene que mostrarme a mí que está viendo lo mismo que está viendo lo mismo que yo. Y al final yo tengo que decirle que eso último que él me acabó de informar, yo lo sé, y entonces necesito decírselo. O necesito hacérselo saber. Porque yo sé que él sabe que yo sé que bla, 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 bla. ¿Sí? Y sin importar que uno caracterice la percepción como proposicional o la estructura de la percepción como proposicional o no proposicional, cuando uno arranca de rasgos individuales de la percepción, necesita a partir de elementos individuales construir un grupito, construir algo conjunto, y no hay modo de llegar por un mecanismo finito. En la explicación estándar sobre el fenómeno de la apertura, intentamos evitar estas maneras de explicar de qué manera el mundo está siendo dado en la percepción durante la atención conjunta por este problema de que no podemos alcanzar de algo particular, algo compartido. Entonces, decidimos quedarnos solamente con una. De las 4 que teníamos disponibles, teóricamente disponibles, nos quedamos con la primera, como lo que está dado en el ambiente. La manera de describir lo que está dado en la percepción es que el ambiente está siendo percibido como compartido. El ambiente está dado como compartido. Y pues decir esto y decir esto es exactamente lo mismo. Y parte de la razón para decir que es exactamente lo mismo es reconocer que no podemos ofrecer una descripción reductiva de lo que estamos percibiendo conjuntamente. Como que percibir conjuntamente algo es algo que sonaría como un rasgo básico de la percepción grupal, que no puede ser explicado por algo más básico. Ocurre, se da. Y la presencia del otro, pues entonces ya vamos para allá. Entonces aquí es donde la presencia del otro comienza a tener como un rol más preponderante. Entonces, la respuesta es: el ambiente está dado en la percepción como compartido. Entonces, ¿cómo es posible que el ambiente material esté dado como compartido? Si la respuesta es esa, y al final necesitamos dar cuenta de que el ambiente está dado como cabalmente y no reductivamente como compartido, como se está dando todito. Entonces, la mejor hipótesis es afirmar que toda la estructura espacio-temporal material está siendo dada como una totalidad. Es decir, que cuando yo estoy en un episodio de atención conjunta, toda la situación grupal, que suele ser caracterizada como un triángulo, como un objeto allá y 2 personas a este lado, todo ese triángulo, todo ese episodio está siendo dado a la percepción. O sea, que cuando yo estoy en un estado de atención conjunta, yo estoy en un episodio de atención conjunta, mi experiencia ya está como compartida, sin que yo haga nada. No necesito hacer nada, como tampoco, no necesito hacer mucho para ver un objeto rojo, solamente de pronto abrir los ojos y estar al frente de un objeto rojo. No necesito hacer mucho para ver a una persona, solo necesito abrir los ojos y pararme al frente de la persona. Eso es lo que necesito hacer, nada más. Lo mismo pasaría con el caso de la percepción conjunta. No necesito hacer nada más que ponerme en la situación correcta para ver el mundo como compartido, para que a la percepción el ambiente está dado como compartido. Yo no hago nada. Nada más allá de moverme de pronto, nada más allá de ponerme en la situación correcta, pero cognitivamente, nada. Entonces, ¿cómo luce esto? Estas son la foto de 2 personas muy famosas en la discusión. Son una filósofa y un filósofo de la percepción. Se suelen llamar como relacionalistas y me gustan mucho, aunque tengo ciertos desacuerdos con ellos, que lo que dicen es como que, esta animación me quedó rara, y es como, lo que dicen es que, mire, Espejo está llorando, no entiendo por qué. Debería no llorar, ya que está mencionada. Pero bueno, y eso está bonito. Bueno, no importa. El punto es, la manera de describir esto es diciendo, voy a intentar darle una descripción de la experiencia de esta persona. Lo que esta persona está viendo
es todo el triángulo. Lo que se le da a la percepción es todo el triángulo perceptual. Y se le da de manera singular. Se le da cuál es el objeto que está siendo visto como compartido y con quién. De modo que incluso en las explicaciones sobre cómo esto funciona para el uso de expresiones lingüísticas, uno dice, en esta posición, uno está dispuesto a utilizar la palabra eso. Uno que está viendo eso, e inmediatamente puede señalar. Y la razón por la cual uno inmediatamente está dispuesto a señalar es porque el objeto se está dando de manera singular. Se está dando como un objeto particular, discriminado de todos los otros objetos, y que casi que lo invita a uno a señalar. Lo mismo el otro. El otro está dado de tal manera que me permite utilizar la expresión tú. De hecho, parte de las razones para que uno pueda decir que utiliza razonablemente la expresión singular tú en ciertos contextos es que el otro está dado de manera singular, que no podemos explicarlo en términos de descripciones o de maneras más generales de especificar quién es, sino de una manera tan singular que solamente la experiencia de esa persona motiva a decir tú. Entonces, en ese sentido, a lo que está expuesta la persona cuando está en un episodio de atención conjunta es a una situación que ya está estructurada en la que las cosas se presentan inmediatamente, cabalmente y de modo singular. Entonces, la mejor hipótesis es esta, y yo sigo creyendo que esa es la mejor hipótesis. La mejor hipótesis es que toda la estructura espaciotemporal material está siendo dada como una totalidad. ¿Sí? Eso significa una cosa, que el rasgo del ambiente, o sea, el objeto, y el otro, o sea, el coperceptor, están dados cabalmente, están dados ahí en la percepción. No necesito no, están dados de modo completo. Podemos especificar esto si quieren en la sección de preguntas y respuestas, pero el punto es lo que está dado a la percepción en estos casos es la presencia como el objeto mismo en la experiencia. Tanto así que esta gente dice que el objeto constituye la experiencia, que sin ese objeto la experiencia no sería esta experiencia. Lo mismo con la presencia del otro. El otro está dado de tal manera que constituye la experiencia. De modo que si yo reemplazara a esta persona por otra persona, en la percepción de esta persona, de este triángulo, el reemplazo de esta persona me conllevaría a tener otra experiencia distinta. Así yo no me doy cuenta. ¿Sí? Eso es una cosa muy rara en ellos, pero es lo que ellos dicen. Parte de lo que dicen es como el objeto material constituye la experiencia, la otra persona constituye la experiencia, y en los casos de atención conjunta es todo el triángulo constituye la experiencia, todo. Entonces, en ese sentido, todo el triángulo, toda la situación está dada cabalmente. Así, puedo decir lo siguiente, y es como, si lo que está dado es todo el triángulo, ellos se comprometen con la idea que es el mismo espacio material el que constituye la percepción. Eso significa que los objetos materiales y el coperceptor, su cuerpo, hacen parte de lo que está dado a la percepción. Esto tiene que ser así para que uno pueda decir que el ambiente está siendo dado como compartido, porque sin el otro y sin el objeto, pues, sin el objeto no hay ambiente y sin el otro no hay compartir. ¿Sí? Necesitamos los dos en la experiencia. Listo. Entonces, la manera general de poner esto, es decir, el cuerpo del coperceptor, sus movimientos, su cara, sus gestos, su lugar en el espacio material, son los que están siendo dados en la percepción durante un episodio de atención conjunta. ¿Sí? Estas dos caritas son también conocidas. Una es Sean Gallagher y la otra es Andy Yeager. Son como filósofos una filósofa y un filósofo dedicados también a la cognición, pero ya desde el enfoque más en activo, fenomenológico, más amable y más bailado de la manera como uno entiende la cognición. Y aún así, uno puede perfectamente colocar la misma tesis que la tesis de los otros filósofos, de los que llamé como relacionalistas. Y es que lo único que uno cambia es la idea de que el cuerpo vivo del coperceptor están dados a la percepción. ¿Sí? Es importante que esté vivo porque expresa en la piel
todas las emociones, todos los pensamientos, toda la mente está expresada, no necesito descubrirla a través de análisis, ni de hipótesis, ni de nada. Está dado, yo percibo directamente qué está haciendo el otro, pero para que todo eso sea posible, el otro necesita estar necesita ser dado en la percepción. Seguramente hay diferencias entre la hipótesis anterior y esta acerca de cómo están siendo dados, pero lo que sí comparten es que el cuerpo de los dos debe estar siendo dado de la percepción. Aunque esté dado de diferentes maneras, es el cuerpo. En parte por el hecho de que para los enactivistas o para los que están en este enfoque más en activo de la investigación en la cognición, es el carácter de vida en el cuerpo lo que explica por qué es cognitivamente relevante, ¿sí? Y es el cuerpo que está vivo biológicamente ahí, con propiedades biológicas, compartiendo conmigo como compartiendo información biológica conmigo. Este nivel de compartir biológicamente es lo que da cuenta también del hecho de que nosotros estamos como sincronizados cognitivamente y bueno, toda la historia que uno conoce acerca del inactivismo. En cualquier caso, ellos también están comprometidos con la idea de que esto funciona así. La otra diferencia importante es que lo que está dentro del triángulo es lo que se conoce como el hacer sentido participativo, que es como un concepto diseñado por esta mujer en su tesis doctoral y se volvió tan famoso que ahora ya todo el mundo lo utiliza en la discusión. Y a partir de esto, como Gallagher termina diciendo, a partir de la noción de participatory sense making y de toda esta cosa, como que él dice cosas como, mire, el movimiento, la percepción del movimiento, juegan un rol importante en la constitución de las interacciones, las intenciones de las otras personas son visibles en sus movimientos, agarrar algo, señalar algo, moverse hacia adelante, alejarse, estarse lejos, mover la cabeza, mirar en cierta dirección. Todas esas son cosas que son importantes a la hora de la interacción con la otra persona, ¿sí? Y esto me revela dos cosas. La primera es que todas estas cosas son movimientos del cuerpo y el cuerpo necesita estar presente y dado en la percepción. Y lo otro es que la mayoría de las descripciones, que no voy a concentrarme en esta parte acá, la mayoría de las descripciones que hacen los inactivistas están concentrados, como les dije, en cómo el otro está siendo dado, no cómo el ambiente está siendo dado en la percepción, sino como el otro. Y la manera en la que el otro está siendo dado en la percepción es lo que me explica en qué sentido tenemos experiencia conjunta, ¿sí? Y esa misma fue una de las que ya rechazamos antes. Pero esto también lo dejo ahí, como por si quieren que nosotros como indaguemos un poquito más sobre eso. Listo. Entonces, la tesis final es esta. El cuerpo vivo es lo que está siendo dado a la percepción. Ahora, tengo el motivo, quiero sin razón, esta sección es súper corta. La descripción canónica de la atención conjunta dice que es un episodio de interacción social en el que se resuelven tareas cooperativamente, ¿sí? Eso es importante, se resuelven tareas cooperativamente. Están mediadas por la comunicación y son dependientes de la percepción. Listo. Una pregunta importante. Y es, ¿podemos tener este par de rasgos que son importantes? Ay, ya se me fueron, perdón. ¿Podemos poner este par de rasgos que son importantes sin la percepción de la presencia material del coperceptor? ¿Podríamos tener apertura sin la presencia material del coperceptor? La respuesta que yo deseo tener es que sí. ¿Sí? Y estos episodios son los episodios de interacción mediados digitalmente o tecnológicamente. Este es un video, vamos a ver si se reproduce. Tenía sonido, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero no importa tanto. ¿Escuchan? No, no importa. No lo escuchamos. No importa. Es una musiquita ahí para animar la cosa y relajar la atención. Pero básicamente es el caso de como un desarrollo de una interfaz de interacción en el que dos personas están en lugares muy distintos. El hombre que está abajo indicando, yo no sé si puedo rayar mientras está el video, eso sería interesante, creo que no. Este señor está en Australia, ella está en Francia, en París. Y entonces están realizando una tarea, los dos están realizando una tarea conjunta. Lo que están tratando de hacer es arreglar el computador mientras él le indica cosas que puede indicárselas perfectamente como si estuviera ahí con ella, pero no está con ella. Este caso es chévere, pero es un poco mañoso. Es chévere porque, claro, cumple con una condición sencilla y literal de que el otro no está presente,
en la percepción, el otro no está ahí, pero tiene sustitutos. La mano es un sustituto, esta mano virtual que está viendo esta persona es un sentido, un sustituto de la presencia del otro, como que de alguna manera se cumple lo que se esperaba que pasara en los episodios reales. No obstante, lo podemos discutir, yo lo he discutido en otros momentos, pero parte del punto es decir, mire, hay detalles ahí importantes para discutir, pero parece sensato, al menos a primera vista, decir que puede haber episodios de interacción donde se coopera, basado en comunicación y en percepción, donde los dos no están compartiendo el mismo espacio material. ¿Sí? Están compartiendo otra clase de espacio, pero no el mismo espacio material. Vale la pena pensar en eso. Y vale la pena pensar en qué sentido entonces aquí estamos basados en percepción. Podemos decir entonces, parte de las preguntas que yo hacía en ese momento, podemos decir entonces que la persona que está aquí abajo, voy a señalarla con rojito, que esta persona que está ahí, no me señala, bueno, esta persona que está aquí abajo está percibiendo esta parte, porque está percibiendo, es una pantalla, pero no está exactamente está percibiendo el computador, como cuál es la conexión que hay entre estas dos cosas. Yo, claro, tengo opiniones respecto a eso. La discusión no la quiero centrar ahí. La discusión no la quiero centrar sobre si hay percepción o no. La descripción la quiero centrar sobre si puede haber apertura. Si puede haber apertura, después me dedico a pensar sobre si hay percepción o no. ¿Sí? Pero necesito pensar, darle sentido a la idea si puede haber apertura, en parte porque explicar esta clase de casos parece requerir lo que los otros casos de cooperación parecen requerir. Y lo pongo en términos de parecer porque necesitamos una buena justificación, pero parte del proyecto es intentar construir una buena justificación. Tenemos otros casos. El otro caso es escribir conjuntamente un texto, pero no presente, sino a través del computador. Como hay mucho estudio etnográfico y antropológico acerca de, y como pedagógico, acerca de cómo construimos un texto conjuntamente. Como el fenómeno de la escritura colaborativa a través de la mediación digital. Todos los que trabajamos en filosofía, como que hemos tenido la experiencia de escribir de dos personas, no estamos todo el tiempo juntos, entonces hagamos un documento compartido y vamos hablando, ¿sí? Y vamos escribiendo. Más o menos como que lo que está dado a la percepción es una cosa como esto, donde alguien aparece en línea y aparece en dónde está y qué está haciendo, ¿sí? Y uno va como haciendo cosas ahí con esa persona. Esto suena más raro porque parece que las manos no entran, parece que el cuerpo en un sentido no entra, pero es un episodio en el que tenemos cooperación. Esta cooperación está basada en la comunicación y también está basada en la percepción. Y está basada en la percepción porque uno necesita la identificación, necesita la experiencia de pedazos del texto, pedazos de información. Cómo las individuemos es un asunto difícil de resolver, pero parece que necesitamos estos porque esto no es algo que esto no se puede hacer si no estamos presentes ante el texto, si no tenemos una clase de percepción o experiencia del texto, ¿sí? Esto no se puede hacer como enviándonos cartas acerca de cómo construir el texto. La experiencia es muy distinta, no sería un caso de experiencia colaborativa, sino de experiencia comunitaria o algo así, como hay diferentes categorías. Como construir mutuamente un texto, pero no conjuntamente. Entonces, los casos de escritura colaborativa son los que me interesan, al menos en esta discusión. Entonces, creo que es posible que haya episodios de atención conjunta mediados tecnológicamente. Colaborar, cooperar remotamente, basados en comunicación, percepción, para solucionar una tarea. Nuestra noción de apertura, creo yo, y su compromiso con la presencia material impide darle sentido genuinamente a esta idea. Entonces, creo que lo que yo quisiera hacer a continuación es ofrecer una versión distinta de la apertura para darle sentido y hacer que esta clase de fenómenos entren dentro de casos de atención conjunta. Entonces, ya estamos llegando al sur, que es el norte, pero debería ser el sur. Listo. Entonces, me gusta mucho esta cita. Parte de lo que estoy sugiriendo está inspirado como en la lectura que hicieron los filósofos rusos antes de la caída de la cortina de hierro.
¿La lectura de quién? Del poskantismo, la lectura de Hegel, la lectura de grandes filósofos de Occidente, claramente fueron recibidas detrás de la cortina de hierro, como que mediados por la manera como Marx entendió la discusión, y esta gente siguió haciendo filosofía. Entonces, este tipo que se llama Ewald Ilienkov, escribió muchos libros sobre dialéctica y materialismo y no sé qué, pero tiene algunas tesis interesantes sobre la filosofía de la mente. Entonces, basados un poco en esta idea, que tiene esta cita que me gusta mucho, es como, dice como la labor es el sujeto, como es la fuente de actividad y también es quien hace las cosas, la labor, o sea, la actividad. Es el sujeto al que pertenece el pensamiento como predicado, es decir, como lo que ellos quieren sostener al final con Marx, o con una lectura muy particular de algunos textos de Marx, es que el ambiente material también tiene propiedades mentales. Entonces, como basado en esta idea, quiero construir un poco una noción diferente de apertura. Entonces, a esto lo estoy llamando apertura no circular, ya voy a decir por qué. Entonces, una versión diferente de la apertura requiere una descripción diferente de qué está como compartido en la percepción. Entonces, nosotros arrancamos con este, que me gusta mucho, de hecho sí me gusta mucho, esta que nosotros se nos es dado todo esto en la percepción, sí, todo bien, pero quisiera sugerir este, que se parece un montón, pero tiene como cositas que le agregan complejidad. Voy a intentar como explicar cuáles son la complejidad ahorita en un ratico, pero ¿qué quiero decir básicamente acá? Como hay varias cosas. La primera es que la manera en que los sujetos están siendo dados no es singular. Y esto necesita ser aclarado, pero voy a decir algunas cosas en esa dirección. Y a diferencia de este caso, donde el objeto está siendo dado de manera singular y ya determinado, aquí el objeto o objetivo de los episodios de interacción no está siendo dado de manera singular, está siendo dado muy indeterminadamente. Estas son las principales diferencias. Hay muchas otras diferencias con las que quiero distanciarme de esta explicación de acá, pero en la que quiero mencionar tiene que ver con el carácter no singular o indeterminado, un poco sí, de los objetos de percepción o de los rasgos del mundo que estoy siendo percibido y la manera como el otro está siendo dado a mí. Creo que se me está acabando la luz. Listo. Entonces, requiero, para tener una descripción diferente, requiero que lo dado en la percepción sea no singular y compartido al mismo tiempo. Entonces, es no singular porque lo dado en la percepción son lo que dos psicólogos, filósofos ecológicos han llamado nichos ecológicos. ¿Sí? Dos filósofos de la mente, encantados con la idea de affordance, encantados con la idea de la manera en la que la noción de affordance explica la conducta animal, construyen la noción de nicho ecológico como una noción cognitivamente relevante para dar cuenta de la conducta animal y la conducta humana, basada en la noción de affordance. Y entonces, a partir de eso, como quiero construir la noción de apertura, y es compartido porque si lo que está siendo dado a la percepción son nichos ecológicos, que son más o menos como affordances, lo que es relevante de la percepción son las habilidades, son las habilidades perceptuales que yo necesito para dialogar y comerciar con una affordance. Entonces, para garantizar que lo que está siendo dado a la percepción es compartido, lo que yo voy a decir es que el ejercicio de esas habilidades perceptuales, no las habilidades perceptuales, porque yo las puedo ejercitar individualmente, sino que para que yo pueda cooperar, el ejercicio de esas habilidades perceptuales está entretejido. Y entonces voy a intentar explicar ambas cosas. Entonces, los nichos ecológicos. Esa es una cita de un artículo de Riedel y Kirrenstein, que son los psicólogos ecológicos estos interesantes. Lo que dicen es que, nada, un nicho, como casi literalmente un nicho, es como este conjunto de cosas como nidos, agujeros, madrigueras,
caminos, presas, ambientes químicos que hace un animal. Pero lo que dicen, que me parece muy interesante, ¿qué es esto? Lo que dicen, ya voy a acabar, es que esto está dado en términos de los affordances que el ambiente ofrece. Y los affordances están estructurados en las propiedades informacionales o materiales del ambiente. Entonces, lo que me interesa de esta noción es que la manera como el ambiente está siendo dado en la percepción es lo que se suele conocer como una especie de, no sé, guía, no para la actividad, sino para la resolución de tareas. No creo que todas las citas, pero el punto es como el ambiente material está siendo dado a la percepción como algo que invita a resolver problemas. Que es diferente a decir que una cosa que lo guía a la acción, a caminar por aquí, a caminar por allá, a sentarse. No, el ambiente está dado de una manera mucho más compleja. El ambiente lo invita a uno a resolver problemas. Eso es. Que ¿cómo son esos problemas? Hay muchas maneras de especificarlo, también depende del contexto y esto, pero esa es como la idea central. Y la manera como uno se va moviendo en el ambiente está orientado por affordances. La suposición aquí es que el affordance no especifica una propiedad singular. ¿Sí? Esa es como parte de lo que estoy suponiendo en la discusión, que me permitiría distanciarme de la otra explicación. El affordance no me está dando como ninguna información singular. Bueno, entonces así puesto, el ambiente está descrito fundamentalmente en términos de affordances efectivos. Perfecto. Ahora, ¿en qué sentido el ejercicio de habilidades es entretejido? Entonces, lo que quiero decir aquí es algo muy sencillo, y es que, por ejemplo, cuando un sujeto realiza una acción, a veces puede realizar acciones individuales para realizar esa acción. Como que tiene acciones chiquiticas para realizar la acción grande, como partecitas de la acción. Pues no sé si partecitas, pero modos de hacer la acción que requiere como hacer otras cosas al mismo tiempo. Por eso la expresión al. ¿Sí? Es como al realizar uno realiza una cosa al realizar otro montón de cosas, otro montón de cosas. ¿Qué es lo que voy a decir? Lo que voy a decir es que tenemos como habilidades entretejidas cuando el paso de acá a acá en una acción particular depende de que la actividad, de que la acción de otra persona contribuya a que sea razonable hacer esto. ¿Cuándo pasa eso? En una conversación. Una intervención en una conversación resulta razonable y resulta invitada a realizarse depende de lo que diga la otra persona. Y se puede aceptar o rechazar dependiendo de lo que diga o acepte la otra persona. ¿Sí? No, una intervención en una conversación no es un asunto individual, no es una acción individual. Y el éxito no se explica individualmente, se explica en términos de la cooperación de los demás. ¿Sí? En ese sentido, como las intervenciones pequeñas que puede hacer una persona para realizar una acción grande que parece que la está realizando solo, depende de lo que está haciendo la otra persona, está constituida por lo que está haciendo la otra persona. ¿Sí? En ese sentido, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros tenemos ejercicios de habilidades perceptuales entretejidas, lo que estamos teniendo son ejercicios de habilidades perceptuales que tienen esta estructura que les estoy mostrando, donde uno depende del otro, que el siguiente paso depende de que se haya dado el paso anterior, si no yo no puedo dar el siguiente paso. Y así, como una trenza, por eso la llamé como entretejida. Entonces, si uno mezcla las dos cosas lo que veníamos haciendo, entonces si uno mezcla la explicación que me parece razonable, más la hipótesis de los nichos ecológicos, más el carácter entretejido de las habilidades perceptuales, lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es esta línea negra representa la actividad que estamos realizando.
En este caso, realiza como llegar al objetivo. Y cada uno de estos pasitos de acá representan lo que se necesita hacer, lo que la actividad o el ambiente pide que se haga para que se resuelva la tarea. Y las líneas verdes, como en los otros modelos, significan o están intentando representar el hecho de que la intervención de cada persona está siendo realizada por sus rasgos perceptuales, es decir, por sus habilidades perceptuales. Y una depende de la otra. Si ven que una está montada sobre la otra, como que para que una persona haga una cosa la otra y la otra persona, para que una persona haga algo, la otra persona debió haber hecho otra cosa de manera anterior. Entonces, ese entrecruce y puesto así como en modo de triangulito, permite decir más o menos lo siguiente, que en el fondo sí hay una especie de relación triangular o como una manera de representar un episodio de atención conjunta es triangularmente, todo bien, pero lo que está ocurriendo dentro del triángulo es mucho más complejo que simplemente abrir los ojos y estar en la posición correcta. Uno necesita hacer más cosas, necesita emplear más habilidades cognitivas. Entonces, si uno quiere aplicar esto, por ejemplo, al caso de la escritura colaborativa, creo que funciona un poco así. No es exactamente el texto, pueden ser, por ejemplo, pedazos del texto. Puede ser que el objetivo en un momento sea construir una oración y yo la construyo conjuntamente con alguien. Eso significa que voy poniendo una frase, otro la va borrando, yo la voy reescribiendo y el otro va poniendo, si la aceptamos los dos, el otro pone una siguiente frase y vamos a como siguiente palabra, perdón, hasta que tenemos una oración que podemos haber construido entre los dos. A veces las experiencias simplemente es que alguien, por ejemplo, José, manda una oración y yo le digo, no, quítele esa parte, muévalo acá, y si José la acepta, eso quedó. Ese movimiento entre José puso algo, yo lo cambié y José lo aceptó, que sería como un movimiento entrenzado, sería un caso donde conjuntamente ambos escribimos una oración. Como que lo que explica que una oración está escrita en un texto cuando pasa eso, lo explica la colaboración que tuvimos los dos. Y eso se puede representar en el modelo que estoy presentando. Uno lo puede hacer para un argumento o para un párrafo completo o para el texto mismo, para un artículo completo que claramente es un evento mucho más grande, pero hay pedacitos, hay episodios, eventos de atención conjunta que puede ser incluso la elección de una palabra. La decisión sobre qué palabra va a ir en un texto o cuál no, que también hace parte del éxito colaborativo, se explicaría en este modelo. Que es como, tenemos un episodio de atención conjunta, tal como lo describí en la versión canónica, que explicaría por qué podemos escribir conjuntamente un texto tan exitosamente. Porque tenemos apertura y este tipo de cosas que estoy intentando mostrar acá. Entonces, vamos a ver. Durante el episodio, me parece muy claro, a mí, durante el episodio me parece muy claro que no está claro cuál es la oración que estamos haciendo, porque mientras la estamos construyendo, nosotros no sabemos cuál oración va a resultar conjuntamente. Yo tengo mis intenciones, José tiene sus propias intenciones, pero al final llegamos a un acuerdo como, podemos decir, qué chimba, que esta frase muy bonita, pero ninguno de los dos sabía claramente cuál era la que iba a resultar. Eso pasa, creo yo, en todos los episodios de atención conjunta en general. Como no siempre está claro cuál es el objeto de nuestra atención, porque no siempre está claro cuál es el objeto final de nuestra actividad. Lo mismo cuando el episodio es más grande y más complejo y el texto ya está escrito o está siendo escrito, no está claro quién hizo cuál intervención. Lo que quiero decir en estos casos, perfecto. Lo que quiero decir en estos casos, ya no me queda nada. Lo que quiero decir en estos casos es, mire que la manera, me devuelvo, sí, esto. Esto acá. Lo que quiero decir en estos casos es que cuál es el sujeto y quién hizo la tarea no siempre está dado de manera singular e inmediatamente. Uno lo va descubriendo. Uno descubre cuál es la oración que está siendo escrita solamente es al final. Y mi hipótesis es que voy a descubrir
no quiero utilizar la palabra constituir porque no sé de fenomenología tanto, pero cuando uno descubre con quién estoy trabajando, uno lo descubre también luego. No siempre está dado de manera inmediata. Entonces, la hipótesis aquí es como, ay, perdón. No, bueno, parece. ¿La embarré? Bueno, yo voy a acabar sin querer. Ya. Solo se singulariza al terminar la actividad. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo encontramos al otro? La hipótesis que quiero desarrollar o que quiero explorar son estas líneas moradas. Y es la idea de que cuando la tarea está siendo realizada o cuando ya se está acabando, puedo descubrir con quién estoy haciendo y singularizar el tú al devolverme en la actividad. Esa es la idea. Como que mientras la voy haciendo, la estamos haciendo los dos, pero cuando voy a intentar pensar como, o intentar descubrir con quién, puedo parar y decir, venga, y como voltear y mirar, que no es solamente voltear y mirar, sino devolverme muchas veces en los pasos, porque puedo rastrear lo que está haciendo el otro. Y esto descansa en una hipótesis materialista que viene de esta gente como Ilienkov, que dice que como que la mente, como no es exclusivo que la mente esté sobre la piel o la ropa, que es como la hipótesis en activista, ¿sí? Como que también está la mente, nuestra mente también está en las huellas que dejo al habitar una porción del espacio. Como que la manera en la que escribo, o sea, la manera en la que José se mueve es una manera particular de José, ese es José. Uno lo puede incluso identificar en una silueta, pero la manera en la que José escribe también es José. Y uno puede rastrearlo hasta José a partir de lo que está hecho en el mundo, de lo que está como constituido, hecho, materializado. ¿Sí? Esa es como la hipótesis. Por eso puedo devolverme de las cosas a las personas y no necesariamente ir de las personas a las cosas. No sé si eso suene. Entonces, ya, la manera como está dispuesto el ambiente me dice qué se hace, pero también me ayuda a encontrarme con el otro. El encuentro con el otro lo ayuda el ambiente, porque el ambiente también hace cosas. Eso es parte de la hipótesis materialista. Que el ambiente también es un agente y que me ayuda a hacer cosas con otras personas. Entonces, el modelo de escritura colaborativa es este, pero así funcionaría para los otros casos. Igual, es exactamente lo mismo, solo que el objeto es distinto y como el objeto es distinto, pues los pasitos intermedios son distintos. Gracias. Estupendo, Anderson, muchas gracias. Muy interesante la charla. Invito a la audiencia a que utilice el botón que tiene la mano, el icono de la mano, para pedir la palabra. Juan Camilo, adelante. Yo no quería alzar la mano. Antes, sí, para dejarle tiempo a otras personas, porque hemos hablado un montón de esto con Anderson, pero de pronto para empezar a motivar un poquito las preguntas, una cosa, yo no entiendo todavía por qué quiere llamar la atención conjunta. Porque parece que el fenómeno de atención conjunta tiene una de las propiedades que también es importante y es que es un fenómeno básico, que lo queremos utilizar como la base de la explicación de la cognición social, la base, incluso también podemos irnos para la base de la cognición en general. Y parece que este fenómeno que usted quiere, del que usted quiere hablar no pretende, al menos aparentemente, comprometerse con la idea de que va a ser básico en ese sentido. No quiere decir que toda la cognición es tecnológicamente base, pregunta, o sí o sí no. Y eso tiene que ver con la caracterización de los relacionalistas como materialistas. Claramente los relacionalistas por eso lloran en ese momento en que los llaman materialistas, porque parece que no es lo material lo que los identifica, porque por ejemplo podrían estar utilizando otra modalidad sensorial, la audición, y Campbell le va a decir, ahí no,
No, a pesar de que podemos tener todo no mediado por tecnología y en percepción, pero dada la naturaleza de la percepción auditiva, Campbell le va a decir, ahí no va a funcionar, ahí no nos va a funcionar la atención conjunta, en parte porque no va a haber experiencia singular. Y creo que por ahí estoy de acuerdo con su intuición. Más que por la materialidad, es por la singularidad de la atención conjunta. Eh, pero eso sí, y es justamente ya viendo las singularidades que uno puede decir, es que es el pensamiento singular lo que es fundamental para la cognición. Y entonces por eso es que vamos a poder decir que la atención conjunta es fundamental en la cognición y ahí nos vamos por ese lado. Que en este caso, dado que no es singularidad, tampoco nos comprometeríamos con necesariamente, también parte de la pregunta, que sea eh, con que sea básica, que sea fundamental para la cognición social o algo así. Entonces, ahí va la primera pregunta, como que tiene que ver con otra. Pero, anclado con eso, creo que también sirve para discutir con gente como Bradman. No sé si habéis visto la teoría de la acción conjunta de Bradman y cómo él habla en términos que se ajusta mucho a lo que usted está criticando también. Intencionalidad compartida, estos planes, y todo es muy proposicionales, pero ahí no hay tesis como muy fuertes con respecto al carácter fundamental. Pero entonces, la pregunta en últimas es ¿por qué sigue hablando por qué quiere insistir en que el fenómeno del que está hablando es un fenómeno de atención conjunta y no de acción conjunta? Sobre todo dadas las donde termina. Y una razón puede ser que quiere igualarlo al carácter fundamental, pero entonces ahí es porque quiere hacerse. ¿Sí se entendió la pregunta? Creo que di vueltas muchos rodeos. Sí, creo que son como, no sé, 3 preguntas. Sí. Sí, la primera es, ¿por qué llamarlo atención conjunta? Si podemos llamarlo acción conjunta también. Y la otra, si la entendí bien, es porque que está conectado con la idea de lo básico del fenómeno de la atención conjunta. Es como, ¿por qué llamarlo atención conjunta si más bien parece ser otra cosa porque no es básico? Porque la atención conjunta es básica. Y la otra tiene que ver con el carácter material o singular de lo que está dado a la percepción para los relacionalistas y esto. Entonces, creo que lo voy a poner de la siguiente manera. A veces cuando uno piensa que la atención conjunta es un fenómeno básico, quiere decir que es un fenómeno que uno lo utiliza como gatear, que uno lo utiliza para aprender otras cosas y después lo abandona. De vez en cuando uno está jugando, haciendo otra vaina, lo usa, pero cuando está haciendo oficio de pronto, pero no es una cosa que uno utilice para nada más. O sea, uno aprendió a gatear y para aprender a movilizarse, aprender a caminar y abandonó el gatear. Entonces, uno dice, no, creo que como los primeros teóricos alrededor de la atención conjunta pensaron que era un poco así, que uno tenía la atención conjunta en los primeros años, en los primeros 2 años más o menos, y después aprendía cómo era el mundo y comenzaba a hablar y dejaba la atención conjunta. Creo que la respuesta es, si ser básico significa eso, creo que no aceptaría que eso significara básico, ¿sí? Porque la mayoría de teóricos sobre la atención conjunta no dicen eso, como no es básico en ese sentido. ¿En qué sentido es básico? Es bien difícil decirlo, creo yo, como explicativamente para como la cognición humana en general, pero yo creo que estoy apuntando a decir lo siguiente, es básico en el sentido que está presente en muchos de los episodios de interacción social, sino en todos. Es como que no podemos eludirlo. Como que hace parte de la estructura cognitiva humana esta idea de compartir percepciones. No es algo excepcional. ¿Sí? Hace parte de cómo aprendemos, cómo coordinamos en general, pero cómo aprendemos el lenguaje, cómo tenemos discusiones, como que... Entonces, en ese sentido es básico y si se acepta que es básico en ese sentido, el modelo que estoy presentando también sería básico y podríamos llamarlo atención conjunta, ¿sí?
porque así como lo estoy presentando, permea toda la cognición. No solamente la infantil, sino la adulta y también la interespecies, si es que podemos lograr episodios con otras especies de esta naturaleza. Que por qué no llamarlo acción conjunta y sí llamarlo atención conjunta, creo que es como la respuesta es, pues depende de lo que yo entienda también por atención. Pero la razón que presenté es que la clasificación de episodios que tenemos como atención conjunta, que podrían ser explicados por solo atención sin acción, sin cooperación, sin acción conjunta, ¿sí? No son episodios de atención conjunta porque no requieren la apertura. Los episodios, como que los episodios de interacción, los fenómenos, los eventos que ocurren en la interacción social que requieren apertura, son episodios de interacción social. Son episodios donde estamos haciendo cosas. Son episodios que son como de acción conjunta, ¿sí? Ahí tenemos una discusión muy chévere acerca de si la manera adecuada de explicar esos episodios es suficiente con mencionar como experiencias perceptuales que no estén vinculadas con la acción. ¿Sí? Como hacer, y eso creo que lo hace a Campbell y las personas que usted está mencionando, dicen como, esto es básico, no necesito, lo que dicen es, no necesito que haya interacción social, pero esto explica la interacción social. Esa noción de apertura no me explica los fenómenos que estoy caracterizando como episodio de atención conjunta. ¿Sí? Parte del problema es que cuando separamos la percepción de la acción, nos quedan casos de competencia, solamente como casos de atención conjunta. Entonces, la razón no descansa en que yo prefiero esta noción de atención, que es más chévere, sino la razón que estoy ofreciendo es para lo que quiero la atención conjunta, requiero que atención y percepción percepción y acción estén unidas. Como que una noción de atención o de percepción que no esté unida a la acción me queda corta. Claro, pues puede ser perfectamente toda una charla, pero esa es como la idea. ¿Sí? Y sobre lo de la singularidad y la materialidad, claro, usted tiene toda la razón. Yo estoy como haciendo una pequeña trampa, pero ilustraba un punto que creo que usted me lo pone chévere. La pequeña trampa es que los ejemplos de atención conjunta que trabajan los relacionalistas usualmente son visuales, son de atención visual conjunta. Y ahí como que es bien difícil que el objeto material no esté ahí presente como constituyendo la experiencia visual. ¿Sí? En las otras modalidades, y ahí es donde hay un montón de literatura de filosofías como, uy, ¿cómo explicamos esto con la audición? Si tenemos para la percepción y para la audición, eso debe ser completamente distinto. Como que existe la idea de que, como que la explicación que yo ofrezca para la visión no necesariamente es la explicación que yo ofrezco para la audición. ¿Sí? Puede parecerse, pero no es la misma. A veces yo creo que por economía explicativa y cognitiva, yo esperaría que fuera la misma, porque muchas veces los fenómenos de interacción involucran tanto audición como visión. Y no es que ocurran dos episodios de atención conjunta diferentes al tiempo, sino más bien es uno, que es como multimodal o algo así. ¿Sí? Claro, aquí el argumento es un poco más débil que le estoy ofreciendo, pero lo que estoy tratando de decir es como, parece más sensato pensar que la explicación unificada, tener una expresión unificada de los dos fenómenos me ayudaría a decir lo siguiente. Me ayudaría a decir que el relacionalista, así estamos hablando de audición, si está pensando de alguna manera que el objeto de experiencia debe constituir la experiencia. ¿Cómo la constituye? Ahí como que discutimos si en la atención, en la visión y en la audición lo hace distinta. Entonces ahí le hallo el punto y por eso muchas gracias. Pero lo que sí es claro es que debe ser singular. ¿Sí? Y ahí es donde me quiero distanciar. Parte de lo que dicen los relacionalistas es que, por ejemplo, en la audición no hay singularidad. Campbell, el ejemplo
que ponen reference and consciousness o consciousness and reference, cualquiera que sea el que es el de cuando es lo mismo cuando yo escucho los muebles moviéndose a través de la puerta de la pared de mi vecino, a cuando yo lo veo. Y él utiliza ese caso como singularidad, y Martin tiene una visión donde esto se debe a que en el caso de la audición estamos en contacto cognitivo con otra cosa completamente diferente, con algo general y no singular. Eso es otro cuento, pero ahí uno no se tiene que comprometer, Bueno, y el relacionista no se tiene que comprometer para nada con ese tipo de explicación. No hay ninguna razón por la cual hacerlo, y además lo hacen explícitamente. Pero el punto, creo, por eso me gusta que lo ponga en términos de singularidad, porque usted lo puede poner en términos de singularidades. No estamos hablando de casos de percepción no singular. No necesitamos hablar de singularidad para poder hablar de atención conjunta. Venga, le muestro cómo. Y eso es lo que está haciendo usted. ujú, No necesariamente en términos de la materialidad. es lo que deseo. De acuerdo, sí, de acuerdo, no en términos de la materialidad, que eso es parte del truco para poder hacer todas estas cosas que están en la diapositiva. Intentar hablar de, como Uh-huh. de cosas que no requieren materialidad. Y por lo Lo tanto, que el relacionalista le va a preguntar es en qué sentido tenemos un otro. Cuando usted se va con ese múltiple de rayitas y tenemos preguntas sobre la constitución del objeto, también vamos a tener preguntas sobre la constitución del sujeto. Y ahí la pregunta es, ¿en qué medida vamos a hablar de sujeto y no simplemente como un haz de acciones interactuando entre todas? ¿Por qué vamos a hablar de sujeto ahí? ¿Y por qué vamos a hablar de objeto ahí? En este caso en particular, la pregunta es, ¿por qué quieren hablar de sujeto y no de un grupo? sí, no, no, creo que no se necesita. Creo que no se Uh-huh. necesita. Para el éxito de la cooperación no se necesita. No se necesita. Y ese es parte del punto. Al final lo que me gustaría poder sugerir es que en la cognición en general no necesitamos hablar de objetos singulares, sino tenemos Pero otro tampoco montón de de, recursos. pero tampoco de, No siempre. Espera que lo dejé de escuchar. Aló. No se escucha, Juan Camilo, algo pasó. Y no fui yo. No, que quede claro que no fui yo. Aprovecho la oportunidad, bueno, primero para preguntarles si me escuchan, ¿me escuchan? Sí. Sí, para contarles que está cayendo un diluvio aquí en el sur de Cali y mi Mm. apartamento se quedó sin electricidad. Estoy ahora con el celular, entonces por si acaso me desconecto, no se angustien. No, listo. Eh, Juan Camilo, ¿ya tienes sonido de nuevo? ¿Ya me volvieron a escuchar? Ya. Ahora sí. Perdón, creo que se me acabó la pila del audífono. Ya no me acuerdo qué iba a decir. No hay sujeto. No hay sujeto. Y entonces lo que usted está haciendo es no atención conjunta entre sujetos, sino de nuevo atención. ¿Por qué vuelvo a la pregunta de por qué insistir en que es atención conjunta? Porque ahí lo que está describiendo es la atención, es la relación entre la actividad y el mundo. Claro, como creo que perceptualmente, como que siento yo que lo que está la percepción es algo así como una tensión como gruesa. De hecho, tenía una cita ahí de Merleau-Ponty toda linda relacionada con eso. Pero no significa que al final no sean sujetos individuales quienes están haciendo eso. Al final sí tendría que poder dar cuenta de eso. ¿Sí? Tendría que al final, lo que yo espero es que al final de un episodio completo de atención conjunta, si hayan objetos singulares como el artículo que escribimos, ¿sí? O el objeto que construimos. Ok, ok, ¿Sí? ok, Y listo. Sí, sí, durante sí, el como que episodio, eso marcaría como la diferencia. Sí, listo, todo sí, bien. eso. Y claro, si hay objeto, también pues, habría sujeto. Pues, y ya, eso.
Si me permiten, voy a tratar de intervenir, pero si pierdo la conexión, ustedes sigan charlando en mi ausencia. Yo tengo varios comentarios. Me gustaría comenzar por este. Hubo un punto en el que señalaste que en la filosofía del lenguaje esta idea de la cooperación está presente y que querías como extrapolar esa discusión un poco al ámbito de la coordinación con la percepción y la atención conjunta. Pero Bryce, ya en la formulación original de su propuesta, señala que la conducta gobernada por principios cooperativos es algo que trasciende el nivel de lo lingüístico. Él dice que la cooperación lingüística es solo un tipo de cooperación y da ejemplos de cooperación que no es de tipo lingüístico. Incluso dice que sus máximas también se aplican en esos casos y trata de dar ejemplos de las diferentes máximas de cualidad de relación que no son lingüísticos. Un ejemplo que usa un par de veces en esa parte de la discusión es casos de cocina. Hay personas que están cocinando, entonces tienen que coordinarse sobre cómo pasarse unos a otros los ingredientes y quién hace qué, pero ese tipo de cooperación no tiene por qué ser lingüística, ¿no? Puede ser algo simplemente una coordinación motora. Pero me extrañó a lo largo de la charla que ese marco greciano no estuviera más presente, teniendo en cuenta que esa es la motivación original. Y si uno tiene un punto de vista greciano, una cosa que es interesante es que no hay una oposición entre competencia y cooperación, contrario a lo que sugeriste al tratar de distinguir casos como el de la pelota de baloncesto y el cine en comparación con el de la redacción conjunta del texto, por ejemplo. Porque en el caso, por ejemplo, del partido de baloncesto, en algún sentido hay competencia, sí, pero esa es una actividad de competencia que se construye sobre la base de cooperación. Igual puede suceder en el nivel lingüístico, si yo estoy en un debate con alguien, estamos compitiendo a ver quién tiene los mejores argumentos o quién dice la verdad, pero en la medida en que es un debate es una actividad cooperativa y cada quien tiene que hacer su parte para que la actividad cooperativa funcione correctamente. En contraste con eso, en el caso me parece a mí, en el caso de las personas que están viendo la película en el cine, ahí sí que cada quien está llevando a cabo su acto perceptual y no importa mucho lo que haga el otro. Bueno, claro, puede que alguien prenda el celular, se ponga a hablar por celular y entonces molesta a los demás, pero en lo que tiene que ver propiamente con percibir la película y disfrutarla, lo que los demás hagan no importa mucho. Entonces creo que ese caso del cine, en ese respecto, es diferente al caso de la pelota, porque para participar en la actividad deportiva uno tiene que cooperar. Entonces es un tipo de competencia que presupone una cooperación más básica. Y entonces eso me hace preguntarme por qué quieres clasificarlo de una forma distinta, en una categoría distinta que los otros casos como el de la redacción conjunta del texto. Y esto es una manera quizá de retomar el punto de Juan Camilo de qué es lo que estás intentando explicar, si lo que estás intentando abordar es la conducta cooperativa que involucra percepción, que seguramente hay muchas conductas de ese tipo, pues habrá algunos casos en donde hay atención conjunta, otros en los que no. Bien, pero ¿cuál es el propósito de agrupar los unos y a otros en las mismas categorías o en categorías distintas? Bueno, respecto como el marco graciano, no era mi propósito, pero me parece que es una buena motivación vincularlo. Como lo que yo dije fue como en la discusión sobre qué significa compartir percepción, el modelo que se habla, que no tenemos muchas herramientas conceptuales para explicar qué significa compartir algo cognitivo, entonces nos trajimos de la discusión con Schiffer y con Gray sobre qué es compartir conocimiento en la conversación, ¿sí? Y entonces tenemos como estos modelos como lingüísticos de conversación, intentamos como pasarlos a este lado para explicar qué significa compartir. Pero no era mi propósito como traerme a Grace, pero tienes razón, creo que sería muy chévere traer algunas cosas que iluminarían al menos como los principios que regularían este tipo de interacciones, las máximas y el principio de cooperación en general. Eso me gusta, ¿sí? Pero no era mi intención, sino era como una manera de mencionar lo que había hecho como la discusión tradicional. Pero, a propósito de eso, como el segundo punto era que
que en el marco de Grice también los casos de competencia también son cooperativos, como una discusión racional, un debate, David y yo sobre lo que dijo Grice. ¿Sí? Entonces necesitamos al menos tener un acuerdo sobre quién es Grice y ese tipo de cosas. ¿Sí? Creo yo que yo no sé cómo ponerlo. Voy a ponerlo de la siguiente manera y tú me dices a ver si funciona. Y es que para que haya competencia necesitamos una especie como de campo común, ¿cierto? Como un acuerdo, a veces tácito, a veces no, sobre cómo funcionan las cosas. En este caso, por ejemplo, en el caso del juego de baloncesto, tenemos un acuerdo tácito acerca de cómo funcionan las reglas del baloncesto. Entonces, ambos estamos de acuerdo que tenemos que respetarlas. Pero yo no sé si uno pueda decir que ambos cooperamos para respetarlas. ¿Sí? Más bien es que nuestra conducta está regida para no violarlas y la conducta de ambos está regida por el mismo principio gobernante. ¿Sí? Pero no es que nuestra actividad sea respetar las reglas. Y creo que ahí está el punto. Creo que todas las actividades tienen un trasfondo. Y como que lo que requiere la competencia es un trasfondo compartido, de acuerdo. Pero competir no requiere que compartamos muchas cosas. De hecho, para que yo pueda ganar necesito saber cosas que tú no sabes. ¿Sí? Como necesito ganar ventaja de una cosa sobre otra para que yo pueda ganar. Entonces, en el caso del argumento, en el caso del balón, funciona creo que exactamente igual. Yo no estoy, mientras estoy compitiendo, no estoy cooperando, y como no estoy cooperando, no necesito compartir, aunque tengamos un trasfondo común. ¿Sí? Ese trasfondo común explica el éxito de que nosotros compitamos, todo bien, pero no está siendo utilizado para ganar. ¿Sí me hago entender? Está siendo utilizado, yo no sé ni cómo está siendo utilizado, creo yo. Me estoy enredando un poco, pero creo que no está siendo utilizado para ganar. Lo mismo en el caso de la discusión racional. Fíjese que uno puede decir lo mismo en el caso de ver la película, de ver el cine con un montón de gente. Uno podría decir que parte del contexto que se requiere para verlo exitosamente es no prender el celular y no hablar muy duro, aunque eso no tenga nada que ver con nadie. Y quien prende el celular lo está haciendo mal. De la misma manera que alguien que no juegue bien al baloncesto y viole las reglas lo está haciendo mal, pero no es que esté compitiendo mal, es que está jugando mal en general porque no está respetando las reglas. Lo mismo podríamos decir del caso de las personas que están en el cine. Ir a cine requiere cumplir ciertas reglas, como no ver otra película mientras estoy viendo la película. Es como, saco mi tablet para ver otra película. No tiene gracia, no estás jugando bien a ver la película de cine. Y si me reconoces eso, como que las personas que prenden el celular lo están haciendo mal, y eso no implica que estén no implica nada compartido ahí, que cada uno haciendo cosas distintas. Creo que eso pasa igual en el caso de la competencia. ¿Sí? Como que tengamos reglas compartidas, que tengamos como trasfondo compartido, no implica que eso sea lo único que está siendo utilizado para la competencia. ¿Sí? No es que no compartamos nada, ¿no? O sea, obviamente, yo no puedo competir con algo que no sea racionalmente, que no esté disponible racional para mí. ¿Sí? Como esta posición de Davidson, que me parecía muy bonita, es como, si no lo puedo ver racional, ni siquiera le voy a preguntar si sí o si no. Ni siquiera va a lucir racional para mí si no compartimos absolutamente nada. No le puedo dar sentido. Entonces, de acuerdo, necesitamos compartir cosas. Pero eso no explica los casos de competencia, porque si siempre pasa eso, como que la competencia no sería posible, ¿sí? Si todo lo compartimos, siempre lo compartimos todo. ¿Sí me hago entender? O está muy enredado. Pues, dado que quedan 10 minutos, voy a darle la palabra a Rodolfo, que quizá vaya a aportar algo relacionado. O si quieres hacer una pregunta de otro tipo, Rodolfo, pregunta lo que quieras. Adelante. Gracias, David. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, Anderson. ¿Cómo vas? Tiempo Rodolfo, sin ¿qué hubo? verte. Hace rato no lo veo. Sí, Oiga, muy años, bien. ¿no? Muchísimos. Y ¿Y usted también a Juan está? Camilo no lo veía hace ratico también, aunque nos habíamos visto en una de estas charlas hace unos meses. Chévere verlos por acá. Tengo una pregunta. Mira que tu charla
o sea, realmente desconozco mucho de estos aspectos técnicos que has trabajado pues en la charla, pero me llama poderosamente la atención algo y que quizá por eso he tenido dificultades para comprender en detalle muchos aspectos de lo que defiendes, y es la noción de sujeto que está detrás o que estás trabajando. Lo siento muy en un sentido como, no sé, quizás sea errado decirlo así, pero internalista. Ok. Estaba pensando, yo estaba trabajando ahora último este asunto de la tesis de la mente extendida que defienden Clark y Chalmers, un texto ya clásico, supongo que lo conoces. Eh, y bueno, y que se ha avanzado en un montón de debates allí. Y todos los ejemplos, por ejemplo, que has presentado en la charla, por ejemplo, el del cine, el del juego de básquetbol, si uno está cooperando, por ejemplo, en estos enfoques de mente extendida, estaría, por ejemplo, diciendo que la mente, o sea, por ejemplo, que uno puede extender su propia mente en la mente de los demás cuando hay, digamos, grados de cooperación, por ejemplo, incluso en la escena del cine, por ejemplo, uno puede, caso que me pasa a mí, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo, yo voy al cine con mi pareja y yo soy realmente malo para el reconocimiento de rostros, ¿no? Entonces yo a veces utilizo esa fortaleza que tiene mi pareja para reconocer aspectos de los rostros en las películas y eso, para hacerle preguntas clave para entender algunos aspectos de la película o de la serie, si a veces vemos series juntos. Entonces, por ejemplo, si uno se centra en la mente extendida, en esa tesis o hipótesis de la mente extendida, mi- y uno la acepta, la noción de sujeto de uno no estaría dada solamente por uno mismo ni los asuntos de atención, que no sé si esté bien decir singular allí, eh, sino que en todo momento la noción que uno pueda tener de sujeto está como extendida en el medio ambiente, con los demás individuos, tanto para la atención, por ejemplo, para entender correctamente la película, ¿cierto? O por ejemplo una serie. Eso me pasaba a mí, por ejemplo, cuando veía esta serie Dark, no sé si ustedes la conocen, alemana, que es tan compleja en los hilos y sobre todo el reconocimiento de rostros que a mí a veces me cuesta. Entonces, por ejemplo, ahí la atención conjunta y todo esto juegan un papel interesante y sobre todo la noción de sujeto. Mi pregunta va por allí, por la noción de sujeto que estás manejando, si no es muy, digamos, individualista, como lo llaman Tyler Borch, o internalista, ¿sí? O si de pronto, no sé si también te ha interesado, digamos, trabajar este asunto de la mente extendida. Por ahí hablaste, por ejemplo, de los affordances y todo esto. mm, que in- Sí, sí, cierto, o sea, que incluye, digamos, aspectos de todas estas discusiones en 4E, ¿no? Del enactivismo y todo. Bueno, es, eso por un lado. Mi pregunta es la noción de sujeto que estás manejando ahí, si de pronto no es muy individualista, por un lado. Y la otra pregunta, he estado trabajando el tema de la inteligencia artificial y es de nuevo lo mismo, ¿no? Porque si nosotros pensamos que las inteligencias, disculpa un momentico, ¿qué pasó aquí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que las inteligencias artificiales como asistentes, a la larga de nuevo, ¿no? Como una mente extendida que le colabora a uno en los trabajos, etcétera, ¿cierto? Pero también las inteligencias artificiales, por ejemplo, los proyectos como de OpenAI, de hacer estos robots que trabajan con procesamiento del lenguaje natural, pero también con percepción, atención, y pueden desarrollar muchas, vamos, tienen habilidades muy parecidas a las de los humanos, ¿no? Son, digamos, pasan por muchas de las pruebas de- del test de Turing, ¿no? Entonces, ¿allí qué? Allí, por ejemplo, si uno trabaja con,,, estos elementos, eh,
la mente de uno está extendida, no lo ves como separados y, y en un sistema de triangulación como lo mostrabas en tus gráficas o qué. Estoy, digamos, un poco perdido por la noción de sujeto que de pronto estás manejando, pero esas son como mis preguntas. De pronto con tu respuesta se me aclara el panorama mucho mejor. Listo, Rodolfo. Voy a intentar ser breve porque realmente son temas, todos son muy, 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 muy gruesos. Pero un sujeto es una fuente de actividad. Punto. Sí. Eso no dice mucho, pero intenta capturar muchas cosas. Entonces, si uno lo pone en esos términos, no está encerrado en el cuerpo. Sí. Entonces está como muy, muy alineado con esta idea de la mente extendida. De hecho, una de las cosas que estaba diciendo Juan Camilo era como, venga, ¿y por qué no hablar de experiencia y ya? Parece que no hay un sujeto, parece, a veces en la discusión uno dice, es como un nosotros, ahí como metido, pero no hay nadie en particular, ¿sí? Es por esta misma idea de que cuando uno está en estos episodios de interacción, como que si se como, con la mente, como con la mente extendida, como si se fusionara con el otro. Como en la tesis de la mente extendida, uno tiene elementos del ambiente que hacen parte de sus procesos cognitivos y los constituyen. En los episodios conjuntos, el otro constituye mi cognición. Entonces, como si me fusionara un poco con él. Entonces, se parece mucho a la tesis de la mente extendida. Muchísimo. ¿Sí? Como sería muy difícil dar cuenta de estas cosas negando esa tesis. ¿Sí? Porque entonces nos quedaríamos como con sujetos metidos en el cráneo. Y así como pegando cráneos no logramos esta fusión que se requiere. Es para compartir. Entonces, en ese sentido, están súper alineados. La otra pregunta sobre inteligencia artificial, creo que es una pregunta muy chévere, es si uno puede tener atención conjunta con un robot. ¿Sí? Los japoneses están súper obsesionados con esta idea y desarrollan muchos robots, muchos androides, autómatas e interfaces basados en la idea de que sí, pero no basados en la idea de que puede haber apertura, sino que uno tiene todo este conjunto de conductas que acompaña la atención conjunta, como seguir la mirada, si uno saca la mano, el otro también la saca, como esa acción-reacción, como esa especie de sincronización, no voy a llamarla coordinación, sino una especie de sincronización de lo que hace el robot y lo que hago yo. Entonces, yo creo que uno puede lograr sincronizaciones y puede lograr como que los robots le sirvan a uno para lograr tareas complejas, pero no sé exactamente qué decir sobre si tienen atención conjunta o no, ¿sí? Porque requeriría decir que los robots también son fuentes de actividad, ¿sí? Si el robot es una fuente de actividad más o menos en el mismo sentido que un ser humano, que un sujeto, entonces de pronto sí, pero requerimos una discusión muy chévere y difícil sobre si un robot puede ser también agente. Como, no últimamente, como del 2010 para acá, en filosofía de la tecnología se ha venido discutiendo sobre si la tecnología puede ser agencial. Desde mucho antes, desde Bruno Latour, por ejemplo. La idea de que los objetos pueden ser agentes es una idea que ha motivado a los sociólogos y a la gente de la mente extendida y a los filósofos y filósofas de la tecnología a decir sí. Y no solamente agentes, como son agentes, pueden hacer cosas malas. Entonces podemos atribuirle propiedades morales a un objeto, a un artefacto, como a una bomba, un arma, un programa de computador, como que podemos atribuirle propiedades morales en virtud del hecho de que pueden hacer cosas, pero depende de esa discusión. Entonces, si podemos o no, depende de la discusión de si los robots pueden ser agentes o fuentes de actividad, pueden ser agenciales. Y ahí sí, no sé. Pero ahí está como toda esta literatura y toda esta discusión que puede alimentar como el punto. No sé si quedó clara la respuesta, Sol. Sí, sí, de hecho, lo último que dijiste me llama mucho la atención porque hace poco leí un texto de una científica, Bryson. Ella justamente lo que sugiere es que
ahí está de fondo, el telón de fondo, si lo que hacen estas tecnologías es agencial o no. Pero mira que uno podría separar el hecho de que tengan acción al hecho de que tengan responsabilidad. Entonces ella dice, por ejemplo, Ok. pues sí, uno con ellas puede hacer muchas cosas y muchas cosas buenas que no harías, digamos, tan bien o tan rápido si no las utilizara. Entonces, en ese sentido, tienen como un aspecto agencial de acción. No obstante, por ejemplo, para casos de responsabilidad, ella asume, o digamos, la tesis de ella es que el peso debe caer sobre el agente que la programa ¿sí? Del cual la IA es asistente, ¿no? En ese caso, en esos casos, dice, la responsabilidad recae sobre el que la programó. Puede ser, por ejemplo, una Y ese es un camino para decidir institución. agencia. ah, Ese es un camino para decidir si alguien es agente o no, si uno le puede adjudicar responsabilidad, pero puede haber otros. sí, claro. Sí, ese es un Pero tema sí, interesante, ¿no? muchísimo, muchísimo. Sí, Oiga, sí, sí. gracias. No, pero sí te entendí, ya te empiezo a entender la idea. Claro, ¿por qué no? Ahora mi pregunta es, ¿por qué no tocaste, digamos así, hubiera sido tangencial esa hipótesis o tesis de la mente extendida como para haber como, no sé, complementado tu visión, tu punto de vista? Y una pequeña moción de orden. Puedes responder esa pregunta, Anderson, pero brevemente, que ya nos pasamos del tiempo. Dale. Listo, porque no la vi necesaria. Ya, sí, no. Sí estaba por ahí rondando, pero estoy pensando en otras cosas, entonces es por eso. Pero sí, es consistente con la tesis de la mente extendida, claramente. Muy bien, pues muchas gracias, Anderson, por haber aceptado nuestra invitación y por tus respuestas a las preguntas del público. Continuaremos el ciclo el próximo mes, así que manténganse atentos. Si alguien quiere que le enviemos mensajes con información de las próximas charlas, pónganos su correo en el chat y los añadimos a la lista de distribución. Dicho eso, te doy la palabra para que te despidas, Anderson. Listo. Gracias por el espacio. De nuevo, insisto. Gracias, José. Gracias, David. Me alegra mucho verlos. Gracias, Rodolfo, por las preguntas. Me alegra también verte. Hace rato no tenías un espacio así de chévere y tan UN, ULAUN. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, estaré atento a las siguientes y en lo que pueda colaborar, estoy disponible. Genial, muchísimas gracias.